Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Hoy tenemos el placer de contar con Jorge Valenzuela, que además fue profesor mío y no he tenido más oportunidad que decirle: Jorge, te tienes que pasar por el canal. Eh, y bueno, pues lo dicho, hoy hablaremos un poquito de tecnología, de cloud, y le daremos una vuelta a todo ese mundo que nos está llegando y que está apretando. Jorge, sin seguir, bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, realmente el placer es mío de que, vamos, de que me hayáis invitado a estar aquí en tu canal y, bueno, poder hacer este streaming y compartir contigo, ¿no? Cosas de tecnología y seguro que una charla súper interesante. Bueno, además de profesor tuyo y fuiste gran alumno, pues también quería bueno, pues me presento, ¿no? Para aquellos que no me conozcáis. Bueno, soy, como decía Alberto, profe de UNIR, en donde, bueno, pues soy profe de varios títulos, de cloud, el de DevOps, y bueno, y fuera de la parte académica, pues actualmente soy el responsable de un equipo de Cloud Solution Architect en Microsoft, de los que no, bueno, del equipo nosotros internamente nos llamamos Digital and App Innovation, pero realmente lo podríamos definir como los Cloud Solution Architects de todas las tecnologías Cloud Native, ¿no? Muy ligados al tema open source, a todo el mundo de productos open source, de comunidad, de la CNCF. Bueno, ya hablaremos seguro un poquito de ello, ¿verdad, Alberto? Sí, totalmente, porque paso a la agenda. Ya sabéis que la agenda hay veces que nos la saltamos, otras veces que somos fiel a ellas, pero bueno, va en nuestro ADN. Trataremos, sí, el tema de Open Source Day, justamente porque, según apunta Jorge, bueno, pues es una de las topics, ¿no?, que tiene más actualidad, hacia dónde se está moviendo el mundo. Además, la semana pasada tuve el placer de asistir al Open Source Day en las instalaciones de Microsoft, donde Jorge fue ponente, junto con otros muchos cracks, como Carlos Mendible, Alberto Díaz. O sea que de ahí sacaremos algunos insights interesantes. Luego saltaremos al DevOps y Cloud, como bien apuntaba Jorge, profesor en varios de los programas que se están cursando actualmente en la UNIR. Yo le tuve el gusto de participar en el de Cloud. Creo que aprendimos bastante de él. Y luego, bueno, pues ya que está tan de moda y que además Jorge, a lo mejor hago spoiler, la presentación que realizó durante el Open Source Day se basó en alguno de estos topics de OpenAI, Copilot, Copilot Labs, etcétera, etcétera. Seguro que vamos a sacar cosas interesantes por allá. Pues entonces, sin más delay, vamos a empezar y saltamos. Open Source Day, ¿qué nos puedes resumir? Bueno, pues tú lo viviste en primera persona, ¿no, Alberto? Que estuviste allí acompañándonos y la verdad es que fue un evento bastante diferente, ¿no? A lo usual. Bastante diferente porque es verdad que, bueno, pues lo que pretendíamos era pasárnoslo bien con todas las personas de la comunidad open source y personas que, bueno, pues que tenían interés, ¿no?, por acercarse un poco más, ya no solo al mundo open source, sino también como, bueno, en el caso de pues desde empresas como Microsoft y demás, nos acercamos al mundo open source, ¿no? En ese punto, que fue un poco lo que estuvimos presentando. Y la verdad es que si me quito un poco la gorra ya de Microsoft y hablando del mundo open source en general, joder, yo personalmente, o sea, toda mi vida pues, he trabajado con sistemas operativos y en sistemas abiertos, ¿no? Pues desde que era, pues casi que salí de la carrera, pues con los sistemas Unix, que por aquel entonces ya uno empieza a ser mayor, pero bueno, pues los Solaris 6, los Solaris 7, ya a veces me da vergüenza decirlo, pero bueno, HPUX y demás. Y la verdad es que, bueno, ya empezábamos a tener los Linux, ¿no?, en las universidades. Pues ya yo recuerdo que ya en la carrera empezábamos a ver o a trabajar pues con la línea de comandos de los sistemas Linux, a entender un poco el kernel. Y fíjate cómo ha avanzado esto. O sea, de ahí que casi era algo que veías como un tema un poco raro y que parecía que eso nunca iba a llegar a estar en el mundo empresarial. Y fíjate dónde estamos ahora, ¿no? Ahora estamos en un mundo en el que, no sé, si tú miras ahora mismo cualquier aplicación que se está desarrollando, pues probablemente encuentras una parte open source en ella. O sea, es muy, 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 muy raro. Yo diría casi imposible que haya una sola aplicación que no tiene un componente que al final viene de la comunidad open source o de un proyecto open source o de un proyecto que haya nacido en esa comunidad, ¿no? Y, yo creo que eso es buenísimo, sinceramente. O sea, yo lo comenté en el evento, pero yo ligado a mi pasado también, bueno, he trabajado en Red Hat,
siempre he estado muy ligado al mundo open y personalmente creo que ese modelo de desarrollo yo me lo creo, ¿no? O sea, me creo que cuando trabajamos todos juntos, abstrayéndonos un poco de en qué compañía trabaja cada quien y demás, sino como profesionales, como ingenieros, como personas, como programadores, como personas que quieren aportar, ¿no? a algo, y ese sentimiento también de sentirte útil en algo, y lo haces de forma en la que no piensas tanto en el negocio o la rentabilidad que le vas a sacar, sino, oye, en solucionar un problema, y tienes gente de diferentes países, de diferentes culturas, o sea, un entorno muy diverso, creo que salen cosas buenísimas, ¿no? Y creo que eso ha sido un poco pues yo creo que el éxito del crecimiento de todos los proyectos open source. Al final, pues las personas se quieren sentir realizadas, ves que formas parte de una comunidad, que además, no sé, a mí no sé, yo cada vez que hablo de ello me parece algo súper bonito, de verdad. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y tratando de que, bueno, pues que cada vez más, fíjate hasta dónde ha llegado que ya hasta empresas de todo tipo pues son contribuidores, ¿no? al modelo open source, porque incluso han sabido rentabilizar de alguna forma lo que sale de ahí. Entonces, yo creo que estamos en un momento precioso en ese aspecto, y la verdad es que no sé si no sé si lo has revisado o si lo habéis visto últimamente, pero si tú miras el landscape que hay en la CNCF, si tú entras a la web de la Cloud Native Computing Foundation, o sea, tienen una slide con todos los proyectos que se están incubando, los que ya están en desarrollo, etcétera. Es alucinante, vamos, a mí ya no me da la vida para saber todo lo que se cuece por ahí, pero... Justo era lo que te iba a decir. Simplemente en el stack de datos, bajo el paraguas de Apache, ahí tenemos, ni se sabe. Estoy yo detrás de intentar hacer un benchmark, que he visto literatura, pero a mí me gusta mucho, aquí, bueno, pues Databricks me gusta mucho, y el formato Delta creo que es alucinante, ¿no? Pero sí es cierto que Apache tiene otros dos formatos, al menos que yo conozca, que son Hudi y Iceberg, y que, bueno, pues ahí hay que ver exactamente hasta dónde llega uno y tal, y bucear un poquito, ¿no? Entonces, lo que tú apuntas, comunidad, inteligencia colectiva, se están haciendo muchas cosas muy buenas. De hecho, lo que mencionabas, grandes empresas se han focalizado también en aportar para dar más peso a la comunidad, mayores capacidades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, el retorno que se está generando es interesante porque, sobre todo, están cubriendo casos de uso, que es muchas veces donde está el valor, ¿no? Totalmente, Alberto. Y si te fijas, y una de las cosas que más me ha sorprendido, a ver, ya llevamos unos años en la industria a ver, aunque no soy excesivamente mayor todavía, bueno, seguro que la generación Z diría que sí, o sea, realmente trabajando o en la industria llevo 20 años, que si lo pones en perspectiva tampoco son tantos, ¿no? Pero en 20 años yo creo que yo personalmente he vivido un cambio brutal, o sea, del hecho, fíjate, o sea, es que ahora lo que hacen muchas empresas, y es algo también muy bonito, ¿no? Es, oye, yo desarrollo algo para mi empresa porque hace falta, surge una necesidad o un caso de uso, como tú decías, oye, surge una necesidad, pero ya no pienso en monetizarlo, pienso en hacerlo open source para que otros puedan contribuir y seguir y alimentándolo desde la comunidad, porque nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces, joder, es algo súper chulo. Mira, ayer justo hablaba con otro compañero y me contaba un proyecto que yo desconocía, y resulta que está siendo bastante hablado en las comunidades y demás de desarrolladores, que es el de Backstage. No sé si habéis oído hablar No. de él, pero pues es un proyecto de Spotify que, bueno, él ha puesto en la comunidad, y es un proyecto pues para que podamos tener una plataforma de desarrollo en la que, oye, para los desarrolladores, pues tú tengas como una especie de marketplace donde, bueno, pues tú puedes ya desarrollar o lanzar servicios que ya, bueno, pues han puesto ahí, ¿no? Como en esa consola. Y, joder, dices, mira, pues una empresa como Spotify, pues fíjate, ya ha puesto esto a disposición de todos, ¿no? Y otras empresas ya están intentando cogerlo. Lo mismo pasó pues con el framework que también puso a disposición Netflix cuando ellos estuvieron desarrollando su aplicación. O sea, que hay un montón de cosas. Y yo creo que eso también ha llevado a que, joder, en tecnología estemos a día de hoy donde estamos. O sea, mucha de la innovación yo creo que ha sido oye, esa comunidad donde todos trabajaban para desarrollar las cosas, ha hecho que, en vez de estar en silos, yo creo que eso ha acelerado mucho la innovación. Y bueno, ya hablaremos de ello, pero cosas como OpenAI y todo el auge que ha habido en inteligencia artificial, pues también viene
mucha parte viene del mundo open source, ¿no? Oye, ¿cómo se pone esto, ese conocimiento en común? ¿Cómo se pone hacia la comunidad? No sé, la verdad es que no sé qué sensación te dio a ti el evento, pero a mí la verdad es que me... A mí me gustó mucho porque sobre todo vi que tengo de eso que tienes la matriz de lo que sabes, lo que no sabes, ¿no? Y te das cuenta de que tienes que... Hay un vacío por ahí que tengo que poner remedio, ¿no? Que es toda la parte de Kubernetes. Ahí creo que sí es cierto que mi perfil está muy orientado a la parte de datos, pero también hay, yo qué sé, cosas que seguramente me puedan venir bien de cara a explorar ese área, porque además en las presentaciones que se hicieron creo que resultaron bastante interesantes y es ese puntito que yo creo que todavía me quedaría por cubrir dentro de lo que es una visión general, ¿no? No te digo hacerme experto, pero sí que tener un conocimiento suficiente como para poder decir o poder opinar respecto a una arquitectura que te planteen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que eso es algo que me apunté. Y luego me he quedado con lo que mencionabas de Spotify. Creo que Spotify contribuye un montón, no solo en la parte de esta de open source, sino que ellos también pusieron muy de moda los squads y tribus de la parte de ¿Verdad? metodologías y cómo gestionar equipos altamente eficientes, que lo comentamos en un episodio anterior con Cristina Redondo. Y otra de las cosas que me he apuntado es la rotura de silos. La rotura de silos, no solo en el mundo open source, en el mundo data, es clave para que las cosas funcionen y funcionen algo mejor. O sea que totalmente de acuerdo en ese aspecto. Creo que el fomentar que todo fluya de un modo organizado y que el talento y las organizaciones apuesten por ello, creo que es un must, ¿no? Que se debe tener y que encima se está demostrando que genera retorno y que genera beneficio y que no solo para aquellas personas o organizaciones que lo publican, sino para las otras que lo pueden adoptar en algún momento. O sea, que creo que es interesante que este ecosistema siga creciendo y se siga aportando. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Y fíjate, pues más allá, no sé si tú en tu entorno lo estás percibiendo, pero yo, al menos en el mío, estoy percibiendo que, joder, las personas más jóvenes, ¿no? Que vienen con muchísimas ganas, con ganas de aportar y demás, o sea, una parte también de contribuir a esos proyectos lo ven como casi que, o sea, que ven muy positivo que en sus empresas de trabajo, etcétera, les dejen también una parte de su tiempo contribuir y que eso se valore, ¿no? Y yo creo que eso también es un cambio muy positivo que hay algunas empresas que fomentan y la verdad es que, joder, yo, vamos, lo aplaudo y lo aplaudo porque es verdad que dentro de tu ecosistema empresarial permitas que haya personas que, oye, que le premies, que de lunes a viernes pues dediquen un par de horas a contribuir a un proyecto de la comunidad open source bueno, pues no sé, o sea, ayuda a que tengas a esa persona también realizada, que esa persona, bueno, pues crezca, que además haga muchísimo networking y encima, joder, pues consigues que estén contentos, que, bueno, pues ese tema que tanto se quejan a las personas de retención de talento, pues fíjate, este tipo de iniciativas son muy importantes para muchísimas personas y a veces no es fácil detectarlo, pero si lo detectas, el darles la posibilidad yo creo que es muy importante, ¿no? Y realmente hay talento valiosísimo en la comunidad open source, o sea, pero valiosísimo y muchas veces, como tú decías, tú decías que tienes una matriz, yo ya no sé, o sea, cada vez sé menos, pero cuando intento ir a algún evento y demás, me quedo alucinado del nivel que hay. O sea, además, y cada día es que ves a uno, no, es que he montado esto, o a una persona que ha montado tal. El otro día comentaba una compañera que había hecho una arquitectura con queda, con tal, y dices, madre mía, ¿cómo has hecho eso? Y la verdad es que Sí, aprendes un montón. Y la gente está muy feliz de compartirlo y tal, no sé. Y es que me encanta, de verdad. de hecho, la intervención la primera ponencia que creo recordar que fue de gente de Red Hat, fue súper Y interesante de cómo estaban monitorizando, cómo gestionaban todo lo que eran los eventos y cómo estaban, entre comillas, haciendo temas de predicción, ¿no? Para poder escalar, tanto horizontal, vertical, etcétera. Creo que eso es muy poderoso. De hecho, me quedé pendiente porque al final no pude charlar con ellos luego después de la sesión, porque sí que me hubiera gustado mencionarles el componente que tenéis vosotros, el Azure Metric Advisor, que ya hace parte de IOPS. Ese a lo mejor podría ser un elemento interesante para que toda esa telemetría, por llamarlo de alguna manera, que entrara,
pudiera tener algún modelo como está basado sobre todo en series temporales y detección de anomalías, a lo mejor podría ser un buen complemento a incluir dentro del roadmap o de la arquitectura que ellos habían planteado. Pues por supuesto, o sea que podría ser un punto a plantear, pues nada, montamos, montamos ese encuentro cuando quieras de nuevo otra vez, Alberto, porque seguro que estarán encantados de verlo contigo y de contarte lo que presentaron. Sí, ahí la verdad es que fue curioso. Verdad que yo personalmente sigo manteniendo mucha relación con mis compañeros de Red Hat y es verdad que eh, el tema de, bueno, pues de contenedores, todo lo que es su plataforma de OpenShift, Kubernetes y demás, es súper interesante. O sea, es verdad que yo creo que yéndonos un poco más al panorama, ¿no? De, oye, de adopción a lo mejor de este tipo de soluciones o de proyectos, bueno, pues creo que todavía es verdad que hay sitios que están muy maduros y que son capaces de utilizar bien estas herramientas, ¿no? Pero creo que también hace falta mucha parte de conocimiento, ¿no? De divulgación, de que la gente comprenda cómo funcionan, de cómo les puede ayudar, y creo que ahí también, pues, parte de la comunidad open source es clave, ¿no? Pues, que se hagan eventos, que se haga esa divulgación de conocimientos, ¿no? Y que también nosotros como profesionales, pues a veces tratemos de hundirnos a esos eventos para entender, porque, bueno, hay empresas que pueden estar o proyectos que pueden estar en un extremo muy avanzado que están casi en la última release de un proyecto concreto, pero a lo mejor hay otros que te cuentan su dolor, ¿no? Pasando de una infraestructura a lo mejor muchísimo más antigua, de cómo van haciendo ese viaje y tal, y se aprende muchísimo, la verdad. Joder, el tener los dos mundos, ¿no? De lo más moderno y el viaje del que va pasito a pasito porque tiene que modernizar su infraestructura o sus proyectos y demás, pues es súper chulo. La verdad es que, bueno, ahí yo creo que hace falta muchísima divulgación todavía porque falta madurez, ¿no? Falta que nosotros incluso, yo me pongo el primero como profesionales, que entendamos bien cuál es el valor de esas soluciones, dónde podemos incluirlas, etcétera, ¿no? Y supongo que a ti también te pasa en tu día a día, que al final tienes una amalgama de piezas que muchas veces es complicado, ¿no? Hacer ese puzzle de dónde necesito qué, cuál es lo mejor, etcétera. Sí, de hecho, yo creo que esto lo ligo mucho con la velocidad de lanzamientos y de nuevos paradigmas, nuevas aproximaciones y tal. Es tanto la literatura que existe y es tan complicado acertar y poner foco en lo que realmente a lo mejor te puede estar dando o aterrizando la solución o dándote ese beneficio, ¿no? Porque muchas veces, lo mencionábamos en el backstage, muchas veces se peca en las organizaciones de poner la tecnología en ocasiones por delante de lo que realmente es el caso de negocio, ¿no? Entonces, ahí hay muchas veces que se encuentran luego fricciones porque hemos montado un arco de iglesia y a lo mejor no necesitábamos tanto, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que medir y efectivamente una de las buenas prácticas que te puede ayudar a lidiar con eso es la divulgación y el seguir teniendo contactos con la comunidad, bueno, pues mezclándote un poco y cada uno que vea exactamente cómo enfrenta esos dolores, ¿no? Porque si tú ya los has superado, joder, pues no te digo qué tal, pero ayuda al que tengas por ahí. Totalmente. Al final, yo últimamente, o sea, de las cosas que más aprendo es de escuchar a la gente que realmente se está pegando con ello, pero en la realidad, ¿no? Porque es verdad que, o sea, muchas veces también ocurre que, bueno, pues coges un proyecto, empiezas a pegarte con él y demás, pero claro, eso no lo has testado, ¿no? En un entorno real, lo estás probando en tu portátil. Luego eso, ¿dónde lo metes? En un entorno en el que tienes no sé qué base de datos o no sé qué y tienes que conectarte con no sé... O sea, ahí es donde realmente aprendes, ¿no? De verdad, oye, pues cuáles son las cosas que a lo mejor patinan y que tendrían que mejorar, cuáles son las cosas que realmente te dan valor. La verdad es que escuchar esas historias es brutal. Yo creo que tendríamos que hacerlo muchísimo más, ¿no? Oye, siempre se cuentan las cosas súper guays y las cosas muy chulas y ahora cómo mola esto, pero muchas veces también yo creo que lo que tiene mucho valor son los aprendizajes, ¿no? De las personas y oye, el contar cómo te has pegado una torta.
con esto. Pues, oye, es que eso también para mí debería ser algo que no tengamos miedo a divulgar, ¿no? Oye, pues mira, me he pegado un trastazo intentando meter esto en tal sitio y fue un horror. Esto ha sido un desastre. Pues, joder, no debería haber vergüenza, ¿no? En ello. Ya, Aprendemos de los fallos también, sí, pero bueno. pero eso es como las tendencias, ¿no? En redes sociales, que todos salen felices tomándose una cerveza al lado de la playa en el Instagram, pero luego cuando estás vestido con la bata de andar por casa y con las pantuflas o tal, tomando una cerveza mientras se ve un polvo a la tripa viendo un partido o lo que sea, eso no, Exacto. esa foto no sale, ¿no? Tal cual, es Quizá verdad. va un poco por ahí, ¿no? En cómo se gestionan los fracasos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al final nadie le gusta sacar las miserias a la luz, cuando justamente es un punto a considerar bastante, ¿no? Porque el aprendizaje, normalmente, lo que tienes que sacar de una situación como esa es, joder, la lección aprendida, eso no leer, ¿no? Para no cometer el mismo error y sobre todo, bueno, pues ver exactamente los motivos por los que ha sucedido, ¿no? Porque hay muchas veces lo que decías tú, ¿no? Una POC funciona muy bien, pero cuando escala no hay Dios que lo ponga a funcionar. Claro, efectivamente. O sea, que es que esas cosas pasan, ¿no? Y además, si tratas de ser muy innovador en muchas cosas, pues lo más normal es que haya pasos en los que, bueno, pues que falles, pero es que es parte del aprendizaje también y de la innovación, ¿no? Yo creo que también cuando hablamos de innovación, de todo el tema de open source, pues igual, o sea, lo traslado un poco al tema del tema que estamos hablando de open source. O sea, seguro que ha habido muchos proyectos en la comunidad open source que no han llegado a triunfar por algún, no, pero han dado paso. Seguro que de eso ha salido un aprendizaje que ha dado paso a otro proyecto que sí que ha sido muy adoptado, ¿no? O sea, que al final las cosas no salen bien siempre a la primera y bueno, pues a mí personalmente es verdad que me gusta muchísimo aprender de esa parte y creo que es verdad que dentro de la comunidad open source hay menos miedo al contar ese tipo de cosas, ¿no? Que en otros entornos a lo mejor en los que pues, no existe ese sentimiento de comunidad, hay a lo mejor inversiones por detrás que no te permiten o que, bueno, pues echan para atrás a las personas, ¿no? Pero en la comunidad open source yo creo que probablemente o yo no percibo, al menos en los proyectos que sigo, pues es imposible seguir todos, pero los Yeah. 4 o 5 a los que sí que sigo, ves que no hay ese miedo, ¿no? Al decir, oye, mira, pues aquí hemos fallado y lo hemos hecho mal. Y, joder, eso se aprende muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo creo que tiene un valor incalculable, la verdad. Has mencionado, bueno, de una hago un extracto, hago un resumen que está muy ligado a la mejora continua, ¿no? Yo vengo del mundo farma, en el mundo farma la mejora continua es lean manufacturing, etcétera. Todo está vinculado a disminuir el desperdicio, ¿no? Creo que es algo que se debería aplicar justamente, ¿no? Y que está muy, a lo mejor podría entrar dentro de lo que son los círculos iterativos de agilismo, ¿no? Con con ese foco, ¿no? Porque hay muchas veces en el que en el agilismo se gobierna de alguna manera un poco distinta, ¿no? Que queremos un MVP, pero que un MVP sea totalmente funcional desde el minuto uno, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? Pero, y luego el aprendizaje, que además el aprendizaje nos liga con el siguiente apartado, que es la parte DevOps and Cloud, en la que tú estás participando en programas y que creo que además este es un matrimonio, es como lo de los boquerones y las anchoas, ¿no? Que tiene que está muy, muy de la mano, ¿no? Es prácticamente mencionar uno sin el otro es complicado. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Pues mira, está muy de la mano y es verdad que, a ver, yo ya también tengo cierto sesgo, es verdad que llevo varios años en el tema de cloud pública más concretamente, porque en cloud privada también estuve unos años, pero cuando ya me cambié a cloud pública, pues llevo ya mi perfil casi se ha movido más hacia esa parte. Y es verdad que casi lo asocias siempre, ¿no? Y diría que casi siempre lo asocias más a cloud pública, por decirlo así, pero es verdad que al final yo creo que el movimiento y la cultura de DevOps nació en parte pues también por lo que comentabas, ¿no? Esa necesidad del manifiesto Agile, de ser más ágiles y demás, pues fue como el paso, el siguiente paso, ¿no? Pasábamos de la estructura de desarrollo donde desarrollamos en modo waterfall, donde además pues tenías tu aplicación, se la pasabas a los equipos de operaciones y le decías, hola, toma, ahí tienes la patata y te pones un cambio programado para hacerlo el lunes de madrugada y a mí no me llames si no funciona, que no quiero saber nada, ¿no? Y era como,
pues volvemos a lo de los silos. O sea, había silos realmente. O sea, al final estaban por un lado los desarrolladores de las aplicaciones, por otro la gente que las operaba o que operaba los entornos de sistemas, y más si eran sistemas críticos, y existían esos silos, ¿no? Luego, claro, llegó el modelo de desarrollo en el que, bueno, pues ya hacíamos más entregas continuas y despliegues, vamos a decir, continuos. Y claro, pues, ¿cómo le metes eso a un equipo de operaciones de cómo trabajábamos, ¿no? Antes en sistemas? Pues muy complicado, muy complicado. O sea, eso no entraba ahí ni con calzador, ¿no? Claro, pero además luego había otro problema, sobre todo en grandes organizaciones, ¿no? Que eran los legacy super customizados y que a ver quién le metía mano y hacía, y bueno, pues así pasaba, que pasaban 5 años y seguían en una versión, aunque hubiera actualizaciones, ¿no? A ver quién era el guapo que se remangaba y que decía, no, todos los años vamos a subir 2 veces de versión porque tal, cuando a lo mejor un cambio de versión era ingobernable, ¿no? Entonces, al final toda esa parte, creo que, lo que mencionabas tú, ¿no? Toda esa parte es mucho más ágil, se ha acelerado, por decirlo de alguna manera, bastante, ¿no? Poniendo el foco en la entrega, ¿no? Lo mencionábamos antes, ¿no? Proyectos que estén alineados con negocio y que realmente generen valor a negocio, ¿no? Porque al final, si generan valor a negocio, generan valor a la organización y así estamos todos contentos, ¿no? Entonces, creo que es una forma de gestión y a mí me gusta más todo lo que mencionabas del movimiento y cultura DevOps que mucha de la parte de metodologías. Creo que en la parte de metodologías todavía no está, a lo mejor es por formación profesional y que no he estado en el proyecto adecuado de gestión tal, pero hay veces en las que la parte que está orquestada mediante unas buenas prácticas DevOps y que los desarrollos, tienes un equipo de desarrollo que está funcionando tal, para mí eso sí es añadir valor y entregar valor, y la parte de metodologías creo que todavía no está totalmente fino. Mira, y es muy buen punto el que comentas, Alberto, y en gran parte estoy de acuerdo contigo, porque es verdad que las metodologías al final también, una de las cosas en las que pecamos en todos los entornos es que cuando alguien va con una metodología trata de aplicarla al pie de la letra, ¿no? Y no todas las metodologías encajan en todas las organizaciones, y de la misma manera, o sea, al final una metodología debería tratar de ayudarte, pero si te genera un problema, pues a lo mejor le tienes que limar, ¿no? Un poco a la metodología y no ser a lo mejor pues intentar ir a todos los pasos. O sea, al final tienes que buscar también un poco lo que te funciona en tu casa y lo que te funciona en el proyecto, en la organización en la que estés en ese momento, y entender, oye, pues en qué estado está también la organización, ¿no? Y cuáles son los pasos a dar. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, hay veces que las metodologías pues se intentan, además la metodología suele ser algo que viene de arriba abajo y se implanta y demás, y no se tiene en cuenta el cambio cultural que necesitas en los equipos, porque tú puedes implantar una tecnología que si las personas y los equipos no están preparados, esa metodología no va a ir a ningún sitio, ¿no? Y eso liga mucho con lo de DevOps, porque yo creo que la cultura de DevOps, como decías, es más, no es una metodología como tal. O sea, tú cuando hablas de DevOps es un sentido tan amplio que realmente dices, bueno, al final es la conjunción, ¿no? del mundo de desarrollo y de operaciones con el fin común de dar valor al negocio, dar valor a tus usuarios, a tus clientes, pero dar valor, ¿no? Y dar valor de una forma continua. Yo creo que eso se entiende muy bien, mucho mejor que una metodología. O sea, tú al final entiendes que, oye, lo que da valor es esto que haces, y para que esto que haces, pues no puede haber esos silos, ¿no? Entre equipos. O sea, al final tú trabajas por ejemplo, en esta aplicación o en esta parte dentro de una organización y tomas responsabilidad de esa parte, ¿no? Y la toma el equipo. Ya independientemente de que seas más de la parte de operaciones o de desarrollo, estás dentro de un mismo equipo, ¿no? Gestionando eso. Yo creo que eso sí que hace que las personas se sientan también parte, ¿no? De que es su responsabilidad. Cuando, pues, por mucha metodología que pongas, como tú decías, si no existe esa cohesión entre los diferentes perfiles y los equipos, al final el cambio no sucede. O sucede, pero de forma artificial, no está funcionando, no está bien engranado. Sí, de hecho, en un episodio anterior con Cristina justamente mencionábamos algo por ahí, ¿no? Que el no te vayas al marco
concreto y sigas la metodología a rajatabla, sino, joder, pues pica un poquito de aquí, otro poquito de aquí, pero parece que da miedo hacer eso, ¿no? Que tenemos que ser tan ¿Verdad? puristas que si no funciona, aunque no funcione, seguimos diciendo que tenemos que implementarlo con calzador, aunque sea. Y luego, uno de los puntos que a mí sí que me resulta la diferencia, ¿no? Veo la metodología aterrizada, pero un pelín abstracta, mientras que DevOps es tangible, porque tú estás desplegando, si el pipeline funciona y el desarrollo se ha hecho bien, la aplicación está, tú accedes a la página web y lo que has dicho que va a hacer, se hace. Llama al backend, llama a la capa de intermediación, se graban los registros y luego te sale lo que te tenga que salir, ¿no? Pero, entonces, a lo mejor eso es lo que todavía no falta por terminar de engranar, ¿no? El quitarse el corsé de si este framework de metodología no es 100% lo que se adapta a mi organización, me cojo lo que me sirva, me hago mi propio tal como hizo Spotify. Yo paso de lo que hay y monto lo mío y si le vale a alguien que lo use y si no, pues bienvenido sea. Y quitarse Totalmente. complejos, ¿no? Totalmente, Alberto. Y fíjate, o sea, es que dices, bueno, cojo una metodología, pero es que Agile al final, por ejemplo, si nos vamos a Agile, que su manifiesto al final de una forma, ¿no? de trabajar y de desarrollar aplicaciones, realmente no te ata a nada, realmente te da unas pautas de cómo deberías hacer cosas. Tú eres, luego, bueno, pues ya, no, es que ahora voy a trabajar en modo Scrum pero fíjate, al final tu organización puede ser ágil haciendo los puntos sin tener que estar atado a una metodología concreta, ¿no? Sino siguiendo unos principios básicos y al final, joder, lo que te importa es que tú seas ágil de alguna forma en ese desarrollo de aplicaciones, en dar valor al negocio y puedes ser ágil sin estar atado a una metodología, ¿no? Concreta. O sea, coge lo que a ti te funciona, efectivamente, y de acuerdo contigo, o sea, lo de quitarse el corsé y ser tan puristas que lo quiere meter ahí con calzador, no, si es que no es ni mejor ni peor que no lo estés llevando al dedillo, es utilizar lo que te funciona. Yo creo que ahí también está un poco la clave, en que muchas veces pues, lo que a uno le ha funcionado y ha sacado un framework de su entorno, en el tuyo no tiene por qué funcionar, pero a lo mejor sí que hay 2 o 3 cosas que puedes tratar de implementar y medir a ver qué tal funcionan, ¿no? En vez de hacer, y además yo también soy muy fan de los pequeños cambios. A mí no me gustan los cambios de tipo Big Bang o cambios enormes. O sea, yo creo que las personas se adaptan muchísimo mejor y nos adaptamos muchísimo mejor cuando hay cambios muy iterativos, pero poquito a poco, que cuando de repente tienes un cambio muy grande, ¿no? Al final tú tienes un cambio muy grande y ves la montaña así. Pero sin embargo, si vas dando pasitos poquito a poco, de forma escalonada, que lo vas haciendo casi sin darte cuenta, pues mira, vamos a empezar con esto. Venga, equipo, ahora medimos, vamos a medir cómo vamos mejorando, etcétera. Esa montaña la vas subiendo igual, sin darte cuenta, ¿no? Y sin embargo, la sensación, la perspectiva y el valor que estás dando es muchísimo mejor desde el día 1 casi. Y son pequeños pasos incrementales. Yo creo que debemos ir más por ahí casi que fíjate que de aplicar metodologías como si fuera un libro casi que tienes que seguir. Que seguir del pie de la letra, sí. Nos gusta demasiado etiquetar a todo, ¿no? Tú eres del Madrid, tú eres del Barça, tú eres del Atleti, tú eres Scrum, tú eres Safe, tú tal. Sí, la verdad es que sí. Ahora te pregunto desde el lado de profesor, cómo ves los programas? Es decir, sabemos que hay una demanda enorme de perfiles tecnológicos, aunque nos estén diciendo que alguien va a venir por ahí, una IA, y va a venir Terminator y nos va a quitar el trabajo. Pero, ¿qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, que termina la carrera y le gustaría especializarse y que cree que en el mundo cloud puede encontrar un agujerito o ese puesto? ¿Cómo lo ves tú y qué consejos les podrías dar a estas personas que quieren optar por ello? Mira, pues es una pregunta además que me gusta mucho porque, fíjate, este año, en las ediciones que hemos tenido este año, me ha gustado mucho que hay muchas personas que ya directamente te piden consejo, ¿no? O sea, después de terminar el curso te dicen, oye, me ha gustado mucho el curso, aprendí un montón, pero quiero dedicarme a esto. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Porque también hay muchas personas que ni siquiera... O sea, una de las cosas que yo estoy viendo es que hay muchas personas que ni siquiera están a lo mejor en el mundo más... porque si vienes de un mundo de sistemas en el que a lo mejor, oye, pues ya has trabajado con sistemas de virtualización o estás acostumbrado a trabajar en un entorno de gestión de servidores y tal, probablemente a lo mejor incluso el mundo a administrar un cloud, etcétera, no te hablo de arquitectura, pero de gestión de cloud, pues puede ser incluso más sencillo, ¿no? Pero es que hay perfiles que se meten desde cloud. Pues mira, tenía un par de alumnos en esta edición
que venían del mundo de industria. O sea, que trabajan con los PLCs ahí en una fábrica y demás. Y bueno, pues ellos habían estudiado informática y bueno, pues se querían reorientar un poco a la parte de IT, ¿no? Joder, fíjate, una de las cosas que me sorprendía era que me pidieran consejo de, oye, ¿cómo me cambio, no? Y le decía, pues si es que vaya, o sea, eso, tu perfil ahora mismo va a ser súper valorado, o sea, porque no hay personas que sepan de la parte de industria y además de cloud, o sea, y eso ya está ocurriendo esa transición, ¿no? Entonces, el cloud yo creo que todavía está por explorar, o sea, aunque pensemos que ya hay muchísimo hecho y demás, yo creo que la revolución está empezando realmente ahora. Hasta ahora había muchos proyectos todavía en los que, bueno, pues al final se subían máquinas virtuales al cloud y demás, pero ¿dónde está realmente el beneficio del cloud? Está cuando utilizas ya servicios más gestionados, ¿no? Y donde realmente empiezas a utilizar la elasticidad, empiezas a utilizar el apagado de cosas o sea, empiezas a gestionar las cosas de otra manera, no como si fuera pura infraestructura. Y ahí yo creo que es donde realmente está el cambio y hay mucho por explorar. Por supuesto que hay proyectos ya y, bueno, tenemos a las compañías nativas digitales que estas ya han nacido directamente en cloud y lo hacen excelentemente bien, ¿no? Pues los Netflix, los Spotify y demás, que ya todos conocemos de ejemplos. Pero es que eso tiene que llegar también a las que llevan 40 años con tecnologías IT antiguas, ¿no? Y tardarán más o menos, pero eso tiene que llegar. Y también tiene que llegar porque yo creo que desde un punto de vista de sostenibilidad, además, o sea, si ya no solo del tecnología, es que yo creo que desde el punto de vista de sostenibilidad, o sea, tiene mucho sentido que tengamos, o sea, ciertos data centers por el mundo y demás, que todos podamos beneficiarnos de ellos, ¿no? Al final tienes acceso a cosas que de otra manera no tendrías. Y yo creo que todo eso está por llegar todavía. O sea, nos creemos que realmente estamos en un estadio de madurez muy grande, pero yo creo que el boom todavía tiene que llegar. Y lo estamos viendo, pues ya lo comentabas tú, ¿no? Pero temas de OpenAI, pues quién sabe, ¿no? Lo que nos va a generar eso. Lo siguiente será la computación cuántica. Bueno, pues quién sabe qué va a generar eso, ¿no? Y tú no vas a poder tener un computador cuántico en tu data center y aunque pudieras, es que no tiene sentido. O sea, a no ser que tu negocio sea ser un hoster, entonces, Claro. bueno, lo podría entender, no tiene ningún sentido. Si lo que tienes que hacer es utilizar la tecnología para ti, para el beneficio de tu empresa, ¿no? Yo creo que ahí todavía queda muchísimo espacio, porque los primeros pasitos que se han dado, fíjate, yo llevo ya como 5 años trabajando en Microsoft en Azure, ¿vale? Y antes, bueno, ya trabajé con cloud privadas y demás, pero queda todo por hacer. O sea, realmente lo ves y miras a tu alrededor, miras a un lado, al otro y dices, está todo por hacer. Y efectivamente, hay una falta de profesionales que sean capaces de abordar esos proyectos, porque es verdad que hay proyectos que empiezan a ser de una complejidad muy alta y tú lo sabes, ¿no? Lo comentábamos antes por los proyectos de data, de todo lo que tiene que ver con el dato, pues cada vez es más complejo porque cada vez quieres sacar más partido a los datos, cada vez quieres hacer más cosas y el tener personas que entiendan eso, que además sepan gestionarlo en cloud, que además sean capaces de hacerlo de forma automática, que se integren en un equipo con una cultura de DevOps y demás, pues no es sencillo encontrar esos profesionales. Y yo creo que a día de hoy la universidad, si tú pasas por la universidad, pues o por un módulo de formación, no creo que te prepare para ello, ¿no? Entonces, esa perspectiva más práctica yo creo que es necesaria también para meterte en este mundo y además creo que es súper útil, o sea, porque hoy en día otra de las cosas que creo que también es muy necesaria es el tener conocimientos muy amplios, ¿no? Y fíjate, el tema de cloud, además, es un tema que me resulta muy curioso porque muchas veces cuando hablas con personas te dicen, ya, pero es que si utilizo este servicio de Azure, esto es vendor locking, o si utilizo este de Amazon es vendor locking, o tal, y dices, bueno, pues, pero es que hay muchos servicios que puedes utilizar que te abstraen de esa capa que tú luego puedes utilizar realmente la infraestructura o el cloud que quieras, ¿no? Y no hay tanto vendor locking como muchas veces nos pensamos y el beneficio que se puede sacar es brutal. Y lo bueno que tiene es que a mí me recuerda mucho al mundo, bueno, yo siempre lo mapeo también, y cuando se lo decía a mis estudiantes, que es, pues yo cuando empecé, pues yo estaba en los data centers y teníamos Solaris, HPUX y el sistema X de IBM, ¿no? Pero al final tú hacías un LS y era igual, y hacías un CD, un MKDIR o un sort y tal, y los comandos, los básicos, eran exactamente lo mismo, ¿no?
Pues con el cloud pasa un poco igual. O sea, ahora tienes Azure, Amazon, Google y lo que está por ahí, Oracle, IBM y demás. Pero el conocimiento de la arquitectura, de cómo tienes que arquitecturar una aplicación, etcétera, es igual, es común para todos. Entonces, ese conocimiento que lo tengas, luego ya te podrás certificar en uno o en otro, o por el entorno en el que trabajas, pues trabajas más en uno o en otro, o te pegas más con una tecnología concreta y demás. Pero esos conceptos básicos de cómo se arquitecturan las cosas, lo que es una availability zone, cómo hago resiliencia dentro del cloud, etcétera, eso es común a todos. O sea, Claro. y te va a valer. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de valor profesional y de carrera, creo que va a haber muchísima demanda, la hay y va a seguir habiendo. Y una de las cosas que veo es que, bueno, pues este año también muchos lo estamos viendo, ¿no? El tema de que las grandes compañías están haciendo los layoffs y estas rondas de despidos y demás. Y la realidad es que lo que sigo percibiendo es que hace falta, o sea, que hay una demanda de profesionales y que no somos capaces de cubrir esa demanda en general. Ya no te hablo de las grandes corporaciones, pero es que hay proyectos parados porque no hay perfiles, no se encuentran perfiles. Hay cantidad de temas de digitalización que tienen que venir en el sector público en los próximos años, Oh, todos los fondos de la Unión Europea y demás, que vamos a ver si somos capaces de digitalizar todo lo que hay que digitalizar, que ojo, es que claro. es muy complicado, no hay esos perfiles, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en el que si hacemos las cosas bien y hay trabajo, hay muchísimo trabajo y trabajo además, yo creo, muy apasionante para las personas que les guste este mundo, pero tenemos que ser capaces también de generar esos profesionales, ¿no? Joder, ahí es verdad que, bueno, pues lamentablemente creo que las universidades públicas todavía, pues, siempre tardan, ¿no? Sus programas en actualizarse a la demanda real que hay en el mercado, ¿no? Bueno, al final también estos tipos de programas como el que tú cursaste, pues tratamos de darlo desde un punto de vista práctico también, de, oye, lo que trabajamos en nuestro día a día, ¿no? Lo que nos piden nuestros clientes, lo que nos piden en qué proyectos, que yo creo que esa visión también es importante y eso no te lo da la universidad, ¿no? Entonces sí que creo que esa especialización es importante. Pero ya digo, también es mi punto de vista que puede estar un poco sesgado de lo que veo en mi día a día, ¿no? Pero vamos, veo un potencial brutal y una demanda increíble. Increíble, la verdad. Y lo que nos Sí, queda por ver. seguro. De hecho, entre bambalinas te comentaba, ¿no? Que esta semana, el martes, estuve en el Lighthouse Day de Databricks, ¿no? Y todas las empresas que salieron a la palestra a contarnos los casos de uso, casos de éxito y demás, mencionaban, haz las cosas simples, utiliza el open source y si puedes, hazte multicloud. Entonces, eh, prácticamente es lo que tú has venido a decir. Es decir, intenta no construir un arco de iglesia, apuesta por la comunidad y, joder, pues no te preocupes tanto del vendor locking, ¿no? Al final, eh, si teniendo, pues eso, Terraform, pues prácticamente la misma plantilla la puedes subir a un sitio que otro. En un sitio se llamará Azure Function y otros son Tal Lambda cual. Function. O sea, que te puede dar. Lo importante es coger el concepto, ¿no? Y sobre todo dentro de lo que decías tú, sostenibilidad, reducción de costes. Aquí durante el curso se me quedó grabada a fuego una palabra que nos repetía Javier, el coordinador del programa, muchas veces. FinOps, FinOps, FinOps. Creo que esto está por terminar de arrancar, porque tú mencionabas, joder, pues apagamos las máquinas virtuales, vayámonos a serverless, hay muchas opciones, ¿no? Eso va con lo que mencionabas, ¿no? Con la madurez. Con la madurez y con apretarnos un poquito ¿no? Restringir las inversiones o tratar joder, pues ahorrar, ¿no? De alguna manera, cuando no es necesario tener un clúster a lo mejor de, no sé, 25 nodos funcionando, cuando lo puedes estar escalando, pues saber que está el escalado y desescalado automático, o ceder esa parte, o generarte tus propios webhooks que te vayan diciendo cómo funcionarlo, ¿no? Entonces, toda esa parte eficiente. Realmente estoy contigo en el que queda mucho camino y hay mucho que aplicar para luego gestionarlo más eficientemente todo lo que tenemos ahí arriba. Bueno, ahí arriba, que no está ahí arriba, que de hecho lo mencionábamos el otro día, incluso en Microsoft una de las innovaciones que están haciendo es meter los data centers en el mar, en el fondo del mar, ¿no? Para justamente bajar la huella de carbono. Justo para refrigerar y ver cómo funcionan sin tener que utilizar otros sistemas de refrigeración. Yo creo que cada vez, otra de las cosas que ha traído también el desarrollo de los hyperscalers es
o sea, el gestionar eso a escala debe ser hipercomplejo. O sea, yo, fíjate, trabajo en Microsoft y yo no he tenido la oportunidad de ir a ver a un data center. Sí que he tenido compañeros que han tenido la capacidad de ir a verlo, pero el cómo se opera eso debe ser brutal, ¿no? O sea, al final es complejísimo. Y claro, al final tienes que ser muy eficiente porque el coste de luz, la huella de carbono que emites, etcétera, y si además, pues como todas las compañías ahora tienen esa responsabilidad social corporativa, ¿no? Además de, oye, de ser carbon neutral en 2030 o en 2040 y demás, claro, pues tienes que tener muy en cuenta esto y cada vez pues también yo creo que eso ha hecho que el hardware incluso es que ha supuesto un avance en la innovación también de los chips, de los procesadores, de cómo se gestionan los discos de almacenamiento, qué tipo de almacenamiento se utiliza, los sistemas de networking. No sé, yo creo que eso de alguna u otra manera no se habría podido hacer si no se hubiera hecho esa economía de escala, ¿no? Y creo que al final es algo de la que nos beneficiamos todos de alguna manera. Eso sí, también estoy de acuerdo contigo. Es verdad que el tema FinOps está por explorar, Alberto, y te doy toda la razón. Es verdad que creo que, bueno, pues creo que hubo, pues como cuando hay un ciclo de adopción de tecnología, ¿no? Que intentas adoptar la tecnología por tratar también a veces de ser el primero y tratar de, pues mira, soy aquí súper guay que ya estoy en el cloud y demás, pero quizás no se hizo de la forma correcta, ¿no? Es verdad que pues todas las tecnologías necesitan aprendizaje y también, como comentábamos antes, pues también aprender de los errores, ¿no? Que lo comentábamos antes. Y no pasa nada. Ahora, pues hay muchos actores que subieron muy rápido las cosas al cloud, que claro, ahora dicen, ¿sabes? Pero tengo que bajar los costes, ¿no? Que esto me está costando muchísimo. Y claro, los puedes bajar, pero tienes que hacer ese ejercicio de FinOps, ¿no? Y empieza a haber ahora una figura muy importante que es, o sea, yo ya empiezo a ver sitios en los que hay un departamento entero de FinOps para gestionar todo lo que es los costes de su estrategia multicloud, ¿vale? Tienen las cosas en 2 o 3 cloud y hay un departamento que es el que se encarga de gestionar eso y también, oye, pues de evitar que haya equipos que no están apagando las cosas cuando no las necesitan. Yo creo que también es un tema también incluso de responsabilidad, ¿no? Eso antes no ocurría. Yo creo que cuando entiendes ese concepto también de que, oye, tú eres responsable de si no estás utilizando algo, apágalo. Estás ahorrando cosas a tu compañía, estás reduciendo la huella de carbono, estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Que, joder, realmente pues son responsabilidad tuya y diseñar también las aplicaciones, pues lo que decías, ¿no? Para que escalen, para que realmente escalen cuando viene un pico de usuario, pero no tengas 25 nodos si no los estás utilizando. Yo creo que es una forma muy diferente de trabajar y que todos nos tenemos que ir acostumbrando a ello, ¿no? Pero el tema FinOps es súper importante y ya te digo, o sea, ya empieza a haber departamentos enteros con personas muy especializadas solo en centrarse en cómo optimizar los costes, ¿no? Y lo bueno es que en el cloud es un ejercicio que puedes hacer porque al final tu coste es muy elástico, o sea, va a depender de lo que seas capaz de optimizar. En el mundo on-premise es más complicado, porque en el mundo on-premise tú ya has tenido que de alguna forma, a no ser que tengas alguna especie de, bueno, incluso si tienes alguna especie de renting, pero es más complicado porque ya tienes que hacer un pago upfront o ya has comprado un hardware que, bueno, pues durante su ciclo de vida lo vas a tener que mantener, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que también eso es otra oportunidad, pero bueno, aprenderemos sobre el camino, cómo ser más eficiente. Y además, mira, hay otro tema sobre eso que el otro día estaba también leyendo mucho y con todo este tema open source también va muy ligado. Y hay una fundación que crearon, bueno, algunas de las empresas, ¿vale? Entre ellas está Microsoft, pero ha nacido con la misión de tratar de ayudar a que también desarrollemos aplicaciones teniendo en cuenta la sostenibilidad y se llama la Green Software Foundation, ¿vale? Cualquiera puede ser miembro de esta fundación, se puede dar de alta, puedes leer lo que se va desarrollando, todos los proyectos están en la comunidad. Lo que tratan es de que, oye, pues hagas aplicaciones y me recordaba también cuando me comentabas lo del dato, porque hay un ejemplo que utilizan con la parte de procesamiento en batch, ¿no? De hacer el procesamiento batch cuando menos emisiones genera la energía. O sea, cuando desde la central que alimenta los CPD se utiliza la energía más limpia. Y han hecho como una especie de SDK que puedes utilizar para decirle cuándo tiene que ejecutar encender las máquinas y ejecutar pues los cálculos en modo batch que tenga que utilizar.
Y hay, o sea, ese tipo de cosas. Luego, pues, estamos empezando también a hablar de algoritmos eficientes. Oye, ¿cómo programar tus aplicaciones para que realmente necesiten menos ciclos de CPU y realmente eso de alguna forma sea más eficiente, ¿no? Y genere o necesite menos energía. Con lo cual, ahí hay otro mundo también por explorar que es brutal. Ahora mismo está todavía muy en pañales, porque es algo que se está empezando a trabajar, hay mucha investigación por detrás, pero que seguro que en los próximos años pues también veremos que ya cuando pensemos en arquitecturas, no solo pensemos en, ostras, esta arquitectura que la hago para que haga tal, sino además, oye, cómo es más sostenible, ¿no? Y fíjate, es que es un cambio de paradigma también brutal. Claro, pasamos de los cinco pilares, ¿no? A ya ni se sabe cuántos. Es como Total. las Vs de Big Data, ¿no? Que empezamos con 3 y ya hay 12, 13, 14, depende de qué libro leas, hay más o menos. Y aquí una chance con respecto a por qué no ha sido a ver una región de Azure y ver todo lo que está ahí montado, es porque no has tenido a nadie, no has sufrido una auditoría de seguridad en el que el auditor te ha preguntado que dónde estaban las máquinas. Efectivamente, efectivamente, Y es te, has, verdad. y te has tenido que coger y irte a Ámsterdam con el pollo a enseñarle, pues mira, aquí están, ¿no? Efectivamente, es verdad que antes era así, o sea, cuando había tal y el regulador o el auditor, y van yo, mis compañeros que han ido, efectivamente. Bueno, yo espero ya que tengamos las regiones aquí en España que, bueno, pues ya los proveedores de cloud también, los hyperscalers están apostando fuerte por nuestro país. Yo creo que ya se ve que a nivel de negocio también pues les sale a cuenta, ¿no? Ya el montar las regiones aquí. Claro. Y bueno, pues ya lo estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Con los anuncios de aperturas, de próximas aperturas, etcétera. O sea que eso también, bueno, pues va a dar mucha vida. De hecho, fíjate, me preguntabas también por el tema de demanda de profesionales. Es que eso va a generar una demanda de profesionales brutal. Es que está todo por hacer. A todo. La verdad es que es un mundo apasionante. Un mundo apasionante que nos Totalmente. queda por vivir. Saltamos al siguiente topic porque vamos bien. Y aquí la pregunta va a ser al contrario, no de como profesor, sino como estudiante, porque sé que terminaste el programa de inteligencia artificial y ahora nos están pegando fuerte con OpenAI, Copilot, Dolly. Madre mía. ¿Cómo lo vas viendo? A ver, cuéntanos tus experiencias. Me estoy volviendo loco. O sea, yo ha habido un momento que llevo unas semanas que de verdad, o sea, empieza a generar un backlog de cosas que tengo que leerme. Que, o sea, os digo que Menos estoy mal que muy. viene Semana Santa, ¿no? Menos mal, porque estoy muy agobiado con todos los anuncios que hay. O sea, es muy difícil estar al día. Llevamos unas semanas que es muy complejo estar al día de todos los anuncios, novedades que hay, etcétera. Mira, te cuento un poco. Es verdad que cursé el máster de inteligencia artificial también de UNIR, donde yo doy clases. Y el máster me sirvió muchísimo. La verdad es que salí súper contento del máster porque pasa un poco como en el de Cloud, ¿no? Te explica las bases, de dónde viene todo lo de la inteligencia artificial, haces tus primeros entrenamientos de modelos, también ves la parte de deep learning y tal. Y es un poco el origen de todo esto de los LLM, ¿no? Los Large Language Model estos que tenemos ahora con el ChatGPT y demás. Pero, ostras, es que estamos llegando a un punto en el que esto yo creo que hasta hace poco era casi inimaginable, ¿no? No sé vosotros cómo lo estáis viviendo, pero yo es que cada vez que veo un vídeo de un nuevo anuncio que sale bueno, pues ya, en ocasiones también es verdad que tengo suerte de poder probar cosas antes de que salgan al público, ¿no? Pero, joder, yo es que alucino. Es que, o sea, de verdad que ahora mismo estoy impresionado y asustado a partes iguales. O sea, porque es verdad que, bueno, pues todo esto de la inteligencia artificial creo que es un paso enorme, de verdad, para nosotros como, o sea, como humanidad, o sea, creo que estamos ante una era nueva realmente, y el otro día lo comparaban, pues, oye, en los últimos años pues ha habido el desarrollo de los procesadores, ¿no? Del ordenador personal, que fue una revolución, el smartphone, que probablemente fue otra de las grandes, ¿no? Y probablemente ahora estamos ante la tercera, ¿no? De los últimos 40 años, que es el desarrollo de la inteligencia artificial y los lenguajes de los LLMs. Y ostras, es verdad que yo creo que estamos en un momento histórico que todavía no somos capaces de alcanzar a comprender cómo va a cambiar, porque yo creo que nadie lo sabe. Estamos en el momento en el que nadie sabe realmente. Y tenemos la tecnología, tenemos este copiloto que llamamos, y me gusta recalcar, porque yo creo que el término de copiloto está muy bien pensado, ¿no? O sea, tenemos que entender que esto debe ser algo que nos ayude, pero que hace falta alguien que pilote. O sea, tiene que haber un piloto que sea el que ponga sentido, porque los modelos no son infalibles, los modelos pues sufren también de alucinación, ¿no? Que a veces pues dan una respuesta y se la inventan.
y te puede parecer que es real porque habla muy bien y lo gestiona muy bien el lenguaje, pero te está contando una milonga que no existe, ¿no? Entonces, bueno, no son muchos casos, pero esas cosas pues todavía no son perfectos y ocurren. Entonces, claro, Sí. tiene que haber alguien que realmente le ponga sentido, pero, ostras, yo creo que estamos ante un momento en el que no sabemos el impacto que esto va a tener a largo plazo, ¿no? Esto, pues como cuando empezó el ordenador personal probablemente, pues no se sabía. Lo iremos descubriendo. Me resultaba, fíjate, pues nosotros estamos como locos, ¿no? Y, te puedes imaginar en Microsoft que cada semana nos sacan un anuncio y demás y te parecerá mentira, pero no te creas que nosotros nos enteramos antes, ¿eh? O sea, nos enteramos a la vez. Y claro, tenemos un chat entre compañeros en el que, joder, fíjate, pues mira, ahora tal, pues mira, ahora hay y mira, los de Facebook han sacado esto, tal. Y veíamos un artículo, una carta que no sé si la has podido estos últimos días leer la prensa, pero pues entre ellos está Elon Musk, ¿no? Que están firmando una carta para que se pare un poco el desarrollo de los modelos de lenguaje, los LLMs, durante 6 meses hasta que haya una regulación correcta. Y fíjate, es un tema que es verdad que el tema de la responsabilidad en inteligencia artificial da para una charla completa, ¿no? Pero, Sí. joder, hay muchos aspectos que es verdad que, bueno, pues es verdad que yo creo que todo el mundo que desarrolla inteligencia artificial tiene sus principios metidos y demás, pero claro, hay más impacto de que podemos imaginar, ¿no? El impacto a lo mejor social de un tipo de trabajo que afecta a un tipo de trabajadores, ¿no? Que cómo van a trabajar, cómo van a cambiar su forma de trabajar, etcétera. Que es verdad que hay que cuantificar, ¿no? Pero bueno, tampoco creo, esto es mi opinión, pero tampoco creo que haya que parar el desarrollo, sino, oye, aprender de cómo vamos a ir haciendo eso, ¿no? Pero fíjate, o sea, está generando un montón de sentimientos, la gente que ve oportunidades, la gente que lo ve como una amenaza, la gente que lo ve como pues no sé para dónde mirar o qué va a pasar con esto, otros que se piensan que esto es el Skynet de Terminator y que nos va a gobernar a todos. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Es un momento un poco loco, la verdad. No sé cómo lo vivís vosotros desde, pues eso, cuando lo veis, que podéis tocar la tecnología, los anuncios que salen y demás. ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo veis, Alberto? Pues igual, un poco empachados. No da tiempo a digerir la cuchara cuando ya tienes 3 esperando, ¿no? Entonces ahí te sientes como un niño pequeño cuando terminabas con todo el puré por la cara, ¿no? Porque estás queriendo llegar a todos los lados, pero es complicado y luego hacerte una idea. Ahí, por ejemplo, mencionabas tú lo del entrenamiento de la inteligencia artificial. Con Bruno Capuano, que también está en Microsoft, allí por tierras canadienses, hicimos un programa suyo del podcast que tiene de No tiene nombre, bien por Bruno, y hablábamos de un libro escrito por Amy Webb, que son los 9 gigantes de Internet. Y hablaba de los sesgos y de un sesgo que yo nunca había considerado, el sesgo en los planes de estudio. Porque la autora mencionaba, es que todos los programas de las principales universidades de cualquier país son exactamente iguales. No hay humanidades, no hay ética. Dice, entonces, al final, estamos también sesgando mucho del lado de formación. Todos los perfiles tecnológicos de esta gente que luego va a desarrollar son prácticamente exactos, ¿no? Entonces, es algo que si tienes curiosidad y te lo pongas en el backlog, aunque sea al final, ¿vale? El libro merece la pena, sobre todo la primera parte, luego ya estaría Juan Quijano diciéndonos que hacen un poquito bueno, pues muy proamericanos, pero es normal, la mujer es estadounidense, ¿por dónde va a tirar? ¿No? Contra Estados Unidos, China era donde polarizaban, ¿no? Tenía razón. Y luego hay un punto que yo creo que yo lo denomino la Santísima Trinidad, que va a ser el momento de convergencia que mencionabas tú antes, de la computación cuántica, la inteligencia artificial y el metaverso. Yo creo que de ahí puede salir cualquier cosa y esperemos que salga buena. Porque ese momento de confluencia no sé lo que nos puede llegar a deparar, ¿no? Pues si ahora mismo ya los entrenamientos se están haciendo de inteligencia artificial con las grandes GPUs, máquinas tal, vale, pero cuando llegue eso, madre mía. Efectivamente, Alberto, y me apunto el libro, porque me interesa muchísimo el leerlo joder, tener ese también, pues lo que tú decías, de que muchas veces ese sesgo no, o esa parte no la tenemos tan avanzada. Y fíjate, es verdad, o sea, ahora que lo estabas mencionando, te paras a pensar y dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Es cierto. Sí, efectivamente, da un poco de, a ver, yo como todos los cambios grandes, es verdad que da un poco de respeto en cuanto a
oye, ¿qué va a pasar, no? El tema de incertidumbre, y el ser humano, pues sabemos que el tema de incertidumbre lo llevamos normalmente lo llevamos más mal que bien, ¿no? Pero bueno, quitando eso, o sea, yo creo que el potencial es brutal si los usos que se le dan son los que realmente se esperan de ello. Por ejemplo, pues, en avance de, no sé, de detección de precoz de enfermedades, de ayudar a reducir las listas de espera. El otro día hablábamos de un caso de uso, por ejemplo, de que, pues que el médico no tenga que escribir ahí en el ordenador, sino que ya, pues, oye, ChatGPT le genere el informe y cosas así. Pues si eso permite reducir las listas de espera, por ejemplo, y dejar que el médico se enfoque más en ver a los pacientes y menos en tener que hacer la parte más de meter datos y el Claro, donde interfaz aporta con la valor. máquina, ¿no? Claro. Claro, donde realmente es decir, si se emplea de una forma eficiente en la que nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo, y yo lo que siempre digo, si tienes tu metodología de trabajo, te permite, y gracias a la tecnología puedes salir 5 minutos antes, pues yo lo decía el otro día con Araceli hablando de responsabilidad social corporativa, pues esos 5 minutos los vas juntando, que cuando tengas una hora te vas a hacer voluntariado. Y al final Claro. estás ayudando también a otras personas, ¿no? Entonces, sí, es cierto que al final va muy de la mano, ¿no? Y lo que todos deseamos, ¿no? Para eso están las herramientas colaborativas, ¿no? Que nuestro día a día sea un poco más llevadero y que nos permita sacar, ¿no? Como dice vuestro CEO, más con menos, ¿no? Al final es lo que todos buscamos, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Y fíjate, mira, te pongo un ejemplo que además me gustó mucho, que nos contaba ayer una persona de la seguridad social, ¿vale? Del sector público. Era el responsable de tecnología de la seguridad social aquí en España. Y decía, mira, tú, y nos hacía la pregunta de tú, ¿cuál crees que es la edad media, ¿no? De los funcionarios de la seguridad social? Y bueno, pues ninguno nos atrevíamos a contestar, un poco por decir, a ver si voy a decir aquí un número tal. Y nos decía que era de 56 años, ¿no? Y que además cada vez, pues, la edad se jubilan y que no entran en el mismo número de funcionarios de los que se jubilan, ¿no? Que cada vez son muchos menos. Y decía, esto para nosotros en atención al ciudadano, en posibles portales, en ayuda, dice, es brutal, porque nos va a permitir Claro. que al final demos mejor servicio al ciudadano, que seamos capaces bueno, pues que le prestemos, pues, un interfaz, ¿no? De otra manera, que a lo mejor sea muchísimo menos complejo, en el que, oye, pues puede hablar de forma natural. Pues imagínate una persona mayor. Pues yo pongo siempre de ejemplo a mi padre, ¿no? Mi padre, tú dile que tiene que poner comandos, pues no vas a ver, pero si tiene una ventana en la que escribe y le explicaría algo, pues como lo explicaría con su lenguaje normal, y eso es capaz de entenderlo y responderle, pues bienvenido sea, ¿no? Y si encima es capaz de darle una solución y de decirle, oye, pues mira, este año tu declaración te sale a devolver declaración de la renta o tal, pues al final es una ayuda, ¿no? ¿Por qué no? Y todo eso yo creo que es verdad que ahí veremos casos de uso apasionantes. El que más me preocupa de lo que vamos viendo y todo lo que lees por Twitter y de gente que lo está probando y demás es el tema de utilizarlo, pues sabemos que no todo el mundo tiene intenciones buenas, y de Ya. utilizarlo para las cosas malas, ¿no? Pues para hacer ciberataques y cosas de este tipo. Ahora se empieza a hablar también de un tipo nuevo de vulnerabilidad, que son los prompt injection, ¿no? En el que tú haces como una especie de man in the middle, pero en la aplicación, o sea, si tú tienes una aplicación que está llamando al motor de OpenAI o a tu modelo de OpenAI, y tú en esa aplicación lo que haces es que le pasas un determinado prompt, ¿no? al motor, y él te devuelve una respuesta basada en ese prompt. Pero si tú lo interceptas en el medio y le cambias los parámetros, pues puedes hacer que esa IA responda de otra manera, ¿no? Y que la respuesta No, que te dé a lo mejor pues sea diferente, etcétera. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que trabajarlas ahora desde el claro. punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de, bueno, pues seguro que vamos a ir aprendiendo también en este momento, ¿no? Yo creo que es bueno que tengamos esa tecnología. Yo no creo que se deba, por ejemplo, de parar el desarrollo, ni muchísimo menos. Sí que creo que hay que hacerlo de forma responsable, y cuanto antes sepamos a qué riesgos tenemos que mitigar y demás, pues antes seremos capaces, ¿no? Mejor que lo descubramos nosotros a que lo descubran otros antes, que no tienen intenciones tan buenas. Entonces, No, bueno, yo ahí la totalmente. verdad es que... Pero es un mundo brutal, o sea, y ya te digo, o sea, lo del Prone Injection el otro día ya me dejó loco, digo. Ostras, digo, fíjate, yo conocía el SQL Injection, pero el Prompt Sí, yo Injection también, pero ese no. al final, fíjate, es muy Joder. similar, ¿verdad? O sea, que tampoco Sí, es... sí. Y curioso, muy, muy, muy curioso. Entonces, bueno, yo también luego, dices, veo el del otro día de PowerPoint, y yo que soy bastante malo con las slides,
sinceramente, pues dije, ostras, si yo hubiera tenido esto hace, vamos, 10 años, hubiera hecho unas PPTs ahí, pero bueno, al final... Pues a raíz de eso vuelvo aquí a la presentación. No he utilizado OpenAI ni ningún, pero sí he utilizado el diseñador de PowerPoint y curiosamente en esta, además que lo he comentado contigo, y va alineado a la pregunta que nos hace Fran referente a que si nos vamos a quedar sin trabajo porque nos van a sustituir por alguna inteligencia artificial. Y curiosamente aquí, cuando el diseñador habrá leído o habrá captado Copilot OpenAI, me pone una calle preciosa para caminar cuando estemos en el paro. ¿Crees que eso va a llegar? Mira, sinceramente no lo creo, o sea, sí que creo que nos tendremos que seguir reciclando, pero sinceramente, yo llevo reciclando 20 años. O sea, no sé, si tú echas la vista atrás, Alberto, haces lo mismo ahora que hace, no sé, 15 años o las Ni tecnologías que casi trabajan. que 5, o sea que Y impresionante. 5, eso te iba a decir. O sea, yo echo la vista atrás y efectivamente, más de 5 años, no. Entonces, yo creo que nos tendremos que reciclar. No creo que o sea, ese mensaje catastrofista de nos vamos a quedar sin trabajo que lanzan algunas personas de es que va a acabar con todos los trabajos y tal. En respuesta a Fran, no, yo no lo creo. De hecho, es más el que yo creo que vamos a trabajar de forma muchísimo más óptima. O sea, mira, el otro día, no sé quién lo comentaba, no sé ya si era, bueno, no recuerdo quién, pero comentaba, si echábamos la vista atrás, pues no recuerdo ahora el número de investigadores que había pues hace 50 años y su productividad, y lo comparas con el número de investigadores que hay a día de hoy y su productividad, y había bajado muchísimo, tanto en número como en productividad. Y claro, al final dices, esas son las personas que están investigando vacunas, que están investigando pues, curas contra enfermedades, ¿no? Que a Claro. día de hoy pues, todavía son mortales, etcétera. Y si eres capaz de que esa IA les ayude a que sean y se centren en lo que se tienen que centrar, pues bienvenido sea, ¿no? Y yo creo que va más por ahí, o sea que tendremos que aprender, oye, cómo cosas que hacíamos, pues escribir un mail, pues a lo mejor escribir un mail que te quita 5 minutos deja de tener valor, claro, pero es que tu valor no está en escribir ese mail, ¿no? Si tienes una inteligencia artificial que te lo hace, tú le dices, oye, escríbeme un mail que resuma, pues mira, lo que tengo en este documento, lo ponga en 3 bullet points y ya está. Y te lo hace, pues perfecto. Yo lo veo positivo, porque a mí me va a permitir, como decía Alberto, centrarme en otro tipo de cosas, ¿no? Y probablemente a lo mejor todas esas cosas que a día de hoy no somos capaces de abarcar porque no tenemos tiempo por toda la rutina de tareas que tenemos que realmente se pueden automatizar de alguna forma y dejar que pues, un modelo inteligente o una IA nos lo haga, pues yo creo que eso va a ser perfecto, ¿no? Y luego yo también llevo muchísimos años en los que hemos pasado por muchas etapas de este tipo, no tan grandes ni ha sido un descubrimiento o un lanzamiento como el de la IA, pero yo recuerdo cuando empezó el tema de automatización en IT, que todo el mundo decía, pero es que esto instala solo el sistema operativo y lo parchea, es que entonces ya no van a hacer falta los administradores de sistemas. Yo recuerdo, yo estaba en ese momento. O sea, que yo era administrador de sistemas y todos mis compañeros, pero es que nos vamos a quedar sin trabajo y entonces ya... Y 20 años después, aquí seguimos. Lo que pasa es que ahora ya no instalas todo el sistema operativo. Tú ahora levantas una Claro. imagen en el cloud y la utilizas, ¿no? O en tu entorno de VMware o en tu cloud privada. Entonces, bueno, o sea que al final, pues lo que cambiará es nuestra forma de trabajar, eso seguro, pero lo de quedarnos sin trabajo, no. Yo, vamos, no lo veo y no lo veo, vamos, en el corto plazo. Yo no sé, yo desde luego no llegaré a verlo. No sé si mis hijos o nietos, vamos, llegarán a verlo, pero yo no lo creo, no lo creo. O sea que Y, y- ahí lo veo más como oportunidad que como amenaza, la verdad. y si no, siempre tenemos la oportunidad de reciclarnos y pasarnos a empleos verdes, que nos decía Araceli el otro día que había mucha demanda en temas de sostenibilidad. O sea que siempre va a haber una puerta abierta. Totalmente, Alberto. Y si no, volveremos otra vez a la ganadería y a la agricultura, que seguirá haciendo falta. O sea, al final siempre va a haber una puerta, efectivamente, y va a haber cosas más rutinarias pues que dejaremos que no lo hagan, ¿no? Pero esto es como cuando salió el coche. Pues antes ibas andando o te llevaba alguien a caballo y salió el coche y, ostras, pues, pero mira lo que se ha avanzado. Pues luego salió las autopistas, salen otras infraestructuras, otros trabajos de construcción. Al final, bueno, todo genera, yo creo que se generará una nueva economía. Lo que no Claro. sabemos todavía seguro es, oye, cómo van a ser los nuevos roles del futuro, ¿no?
lo iremos descubriendo. O sea, yo creo que ahora estamos en los inicios, quedan muchos años hasta que lo veamos, y estoy de acuerdo también contigo, Alberto, en que cuando esto se junte con la parte del quantum computing y demás, que eso será otro salto diferencial en problemas que hasta ahora no se podían resolver, pues veremos, ¿no? Otra nueva era también Sí, yo creo que hay y el mucho metaverso. en genética y en eficiencia y en nuevas energías. Yo creo que ahí puede haber un más, ¿no? Un empujón fuerte con esa conjunción, ¿no? El día de mañana yo creo que puede ser interesante, que es lo que nos depara el futuro. Pues, Jorge, te voy a tener que dar las gracias porque al final ¿te acuerdas cuando estábamos diciendo, pero va a dar para tanto, pero va a dar para tanto? Digo, llevamos hora y 10 ¡Ostras! aquí charlando los dos y atendiendo a las preguntas de la gente. Pues se me ha hecho cortísimo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me lo imaginaba cuando te lo estaba comentando por detrás. Pues darte muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Nada, al dejarnos esas revés. píldoras que nos has dejado. Y bueno, pues ya volveremos a coincidir en algún evento, que sé que te tengo uno pendiente, que tengo que ir allí a vuestras instalaciones a contaros algo y seguir viéndonos. Te estaremos esperando, Alberto. Y nada, muchísimas gracias por invitarme, de verdad ha sido un placer. O sea, me lo he pasado súper bien, me lo he pasado pipa aquí hablando un rato con vosotros de temas tan interesantes y así, ¿no? En este espacio también abierto y en confianza y entre amigos, ¿no? O sea que muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Perfecto, nos vemos. Un abrazo Hasta luego, enorme crack. a todos. Adiós, chao.